Vuelven los Open y en Lovas Maternity ya es tradición darte las adaptaciones para el embarazo y el posparto para que puedas disfrutar junto con tu gente del box, pero sabiendo que estás haciendo las cosas bien. Ahora sí, suscríbete porque las próximas semanas también te voy a dejar las adaptaciones y así no te lo pierdes y puedes ir a entrenar con esa seguridad extra. Pues bienvenida al 25.1, que aunque parezca relativamente sencillo de adaptar, tiene unos detalles que te voy a contar que van a marcar la diferencia entre dañar tu suelo pélvico y tu abdomen y, por supuesto, en preservar la seguridad para tu bebé. Así que atenta a esos detalles que te los voy a explicar uno a uno. Fíjate, este WOD es acumulativo, vamos añadiendo repeticiones y te voy a decir no solo cómo adaptar esos ejercicios, sino cómo adaptar el WOD en su contexto, porque es ahí donde va a estar la clave. Empezamos con los burpees. En un burpee al uso estamos, sobre todo al subir, forzando mucho la diástasis, tirando del lumbar, metiendo aquí también presión al abdomen y añadiéndole un poquito de impacto al suelo pélvico en el salto final. Por tanto, desde el primer trimestre te recomiendo que evites esa posición de plancha en la que estamos mandando todas las presiones a esa diástasis, que tenemos que empezar a cuidar desde el principio, porque es verdad que esa diástasis va a ir distendiéndose y va a ir apareciendo a medida que crece la barriguita, pero si podemos cuidarla desde el principio y no meterle más presión aún de la necesaria, mucho mejor nos irá en el final del embarazo y en el posparto. Por tanto, en vez de meter la plancha del burpee aquí, que sucede tanto al subir como al bajar, tanto ahí como aquí estamos metiendo mucho esa presión, aunque aún no haya barriguita, te recomiendo que desde el principio apoyes rodilla, rodilla, hagas una flexión estricta, eso sí, y aquí está la clave del ejercicio, exhalando en todo el recorrido, a la vez que haces el abrazo al bebé. Y luego, en vez de subir aquí, para no meter esa presión excesiva, meto pie, espalda siempre recta, no aquí, y subo. En el primer trimestre a lo mejor podemos añadir un poquito de salto, siempre y cuando no haya señales de alarma de suelo pélvico. A la mínima que tengas en otros ejercicios, no solo en este, pequeños escapes de pis, no te recomiendo meter ese salto, sino simplemente extenderte. Por tanto, primer trimestre y etapas medio avanzadas del posparto, rodilla, exhalando y abrazando al bebé en todo momento, y puedo subir o aquí, manteniendo espalda recta, o incluso, interesante para trabajar la movilidad de la cadera, yéndome hacia atrás, aquí, y subo. Te lo hago rápido. Me iría de rodillas, exhalo, subo, o la otra opción, rodilla, exhalo, me voy atrás y subo. A medida que crezca la barriguita, lo único que vas a tener que hacer es dejar la cadera más arriba. En vez de aquí, la dejaremos aquí. Pero si, sobre todo al subir, hay alguna molestia en la zona lumbar o en tu día a día o en algún ejercicio ha aparecido dolor en pubis, no vamos a hacerlo en el suelo, lo vamos a hacer con cajón. Esta opción es muy interesante en la segunda mitad del embarazo y sobre todo en la recta final. Puedes jugar con la altura del cajón, más difícil, o a lo mejor en el segundo trimestre haremos flexión aquí, misma pauta. Abrazo al bebé y exhalo en todo el recorrido. Recojo pie y por darle un poquito de intensidad, en vez de meter el salto, le meto una sentadilla. Otra opción, por si quieres meter todavía más intensidad, exhalo abrazando al bebé y subo a cajón. Y vamos cambiando de pierna. No sería necesario en este WOD porque se van acumulando muchas repeticiones y quizás sea más interesante hacerlo aquí, para que sea más fluido el entrenamiento. Y en recta final del embarazo o al principio de tu posparto, al principio no me refiero en las primeras semanas tras dar a la luz, sino ya pasada la cuarentena, cuando hemos hecho valoración con fisio y cuando hemos empezado a hacer un trabajo de readaptación previo. Ya sabes que nunca recomiendo volver a entrenar, por mucho que haya pasado la cuarentena y por mucho que te haya dado el ok la fisio, sin haber hecho antes o durante, de forma complementaria, un trabajo específico de readaptación. Esto es como si te operan de una rodilla, no vas a ir a las clases directamente, sino que vas a hacer antes
un entrenamiento específico para readaptarte y que cuando vuelvas no tengas que parar al cabo de unos meses o unas semanas por una lesión, y no hablo solo de suelo pélvico y abdomen, sino de algo que te tenga que frenar. A lo mejor puede ser una rodilla, porque a nivel hormonal no estamos igual, y tengas que parar y dar pasos atrás, con lo frustrante que es eso. Por tanto, y volviendo a esa adaptación para el principio del posparto y para el final del embarazo, podemos subir la altura del cajón. Aquí la flexión será más sencilla y nos exigirá menos control del abdomen. Aún así, exhala en todo el recorrido y mantén el abrazo al bebé. Y podemos añadirle eso mismo de antes, o simplemente subo y vuelvo aquí. Otra opción, sobre todo si no sentimos buen control del abdomen y ya en últimas semanas de embarazo o muy al principio de ese posparto, es, en vez de hacer la flexión completamente extendida, dejar un pie adelantado. De esta manera le estamos quitando mucha presión a ese abdomen. Exhalo en todo el recorrido y luego le meto esa sentadilla. Como ves, hay muchas opciones, elige la que se adapte mejor a tu caso concreto, y luego al final de este vídeo te daré las claves en cuanto al número de repeticiones, porque ahí está el WOD y ahí está lo que va a hacer que se convierta en seguro, sobre todo para nuestro bebé, ese WOD o no. El siguiente ejercicio con la mancuerna es desde hang, tirar para arriba, alternando lado. Y este nos va súper bien, sobre todo porque es hang. Si hubiera sido tocar suelo, probablemente te habría dicho, oye, adáptalo a hang, ¿para qué? Para no forzar sínfisis del pubis en ese rango de recorrido tan amplio y para no forzar mucho lumbar, sobre todo en la segunda mitad del embarazo. Por tanto, esta adaptación la dejaría tal cual, pero viene aquí la clave, y es que exhales en el esfuerzo, ya lo sabes. Exhalo al subir, tomo aire, exhalo al subir, no me espero arriba para exhalar, es decir, no hago esto. No, fíjate, tomo aire, exhalo en todo ese recorrido hacia arriba. ¿Para qué? Para evitar meter ese exceso de presión a la diástasis, y luego añádele ese abrazo al bebé. ¿Para qué? Para no forzar de nuevo esa diástasis y tampoco tirar de zona lumbar. Cuidado cuando estés llegando al fallo. No llegues al fallo, porque eso va a hacer que empieces a hacer apnea, que no nos conviene, que empieces a tirar de otras estructuras y probablemente cargues en exceso zona lumbar. Por tanto, ni se te ocurra llegar al fallo, por Dios, a ver cómo lo tengo que decir. Y por supuesto, si sientes que te estás pasando de intensidad o que no eres capaz de controlar esa técnica y esa buena activación de ese transverso, baja peso o no sigas subiendo repeticiones. Y el último ejercicio, las zancadas, aunque parezcan hechas para embarazadas y sea relativamente sencillo, ten cuidado sobre todo en últimas semanas de embarazo y al principio del posparto. ¿Por qué? Porque tenemos un peso extra en el embarazo en el que la sínfisis del pubis está sometida a mucha presión, y en el posparto porque la pelvis se ha transformado y todavía hay un revuelo hormonal que hace que nuestros tejidos no estén preparados quizá para tanta asimetría de pelvis. En esas etapas te recomiendo que lo cambies por una sentadilla normal sin romper paralelo, porque además este ejercicio lo que nos hace en el WOD es ayudarnos a recuperar un poco. Por eso da igual si haces zancadas que si haces sentadillas, pero tu pubis te lo va a agradecer. Ahora bien, ya si avanzado ese posparto, un posparto medio, no súper avanzado, sino en el que ya nos hemos readaptado bastante bien, y en el embarazo, primera mitad del embarazo, incluso casi hasta semana 34, siempre y cuando no haya ninguna molestia de pubis en ningún momento de tu día o en ningún ejercicio, ahí sí, hazlo con normalidad. Recuerda, exhalo al subir. Si surgiera cualquier mínima molestia, no lo fuerces, porque si eso va a más, es que es súper limitante y luego cuesta mucho revertirlo. Por tanto, ya sabes cuáles son las adaptaciones en ese caso de que hubiera molestia. Y si no hay molestia y estás al final del embarazo, aparte de la sentadilla, también lo podrías cambiar por, con ayuda del rack o de unas anillas o un TRX, hacer zancada, por ejemplo, hacia atrás. Ahí te estás quitando ya mucha presión y estás salvaguardando bastante ese pubis. Has visto que es sencillo, pero aquí viene lo más importante. Este WOD va añadiendo repeticiones a medida que aumentan las rondas. Y aquí tenemos un problema en el embarazo.
no nos conviene acumular muchísimas repeticiones de un mismo ejercicio casi hasta el infinito. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque puede empezar a fallar la técnica, podemos llegar al fallo, podemos empezar a compensar otras estructuras y se nos puede escapar la intensidad segura para el bebé. Esa intensidad segura es la que te permita hablar. En el momento en el que ya no puedas pronunciar 2 palabras seguidas es señal de que nos estamos pasando, de que hay que parar, recuperar y luego retomar, quizá bajando un poco la intensidad. Y una manera de prevenir todo esto es que en vez de sumar y sumar y sumar repeticiones, no hagas más de 10, 12 repeticiones de cada ejercicio porque no tiene sentido. Es mejor que hagas más rondas y que vayas alternando con más frecuencia esos ejercicios. Esta va a ser, sin duda, la principal clave. Y oye, antes de irte, la semana que viene también te voy a dar las adaptaciones del 25.2, así que suscríbete para enterarte la primera y poder ir al WOD con toda la confianza del mundo. Dime en comentarios si te ha servido. Felices Open. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada.